Capítulo 7. La realidad de la vida humana. Ya hemos visto cómo las realidades, cuanto más abarcan, son más difíciles de señalar o definir. Nos es más fácil explicar qué es un cuerpo celeste que definir el espacio que ocupan, hasta el punto de que tendemos a definir dicho espacio en referencia a la materia que acoge. Así, si buscamos en el diccionario de la Real Academia la palabra espacio, nos encontramos con el siguiente enunciado: extensión que contiene toda la materia existente. Pues bien, el presente capítulo trata de enmarcar el concepto vida. ¿Pero por qué vida y no, por ejemplo, el ser? ¿Acaso no ha pivotado toda la historia de la filosofía en torno al ser, al hecho de que todas las cosas tienen en común que son? Tradicionalmente, el fundamento de todo cuanto hay sería el ser. Sin embargo, para Ortega esto no está nada claro, desde el momento en que yo encuentro toda realidad en el ámbito de mi vida, y el ser no es más que una interpretación de eso que encuentro, de eso que hay. Decimos que un árbol es una planta leñosa, y un círculo es el área contenida en una circunferencia. Sí, pero eso que son, ese ser, es una interpretación mía. Es el sentido que la realidad tiene para mí, que emerge en el marco de mi vivir, de mi relacionarme con el mundo que me rodea. Por tanto, hay algo debajo del ser. Hay un sustrato donde se genera, y este es mi vida. Desde mi vida interpreto eso que hay para encontrarle significación y saber a qué atenerme con respecto a ello, es decir, para descubrir su ser. Es en mi vida donde se produce ese encuentro mío con toda otra realidad, y es desde la vida desde donde se alumbra el ser. Por eso, ponernos en claro respecto de mi vida es fundamental para entender toda otra realidad, incluyendo el ser. Entendido esto, tal vez se pueda abordar mejor la siguiente afirmación de Marías. El análisis de mi vida es la metafísica, en cuanto ha de aparecer en él lo que podríamos llamar el lugar o modo de erradicación de toda realidad en cuanto tal. Y a continuación añade que mi vida no es algo subjetivo. Cuando hablamos de mi vida no se trata de algo referido a mi actividad psíquica, sino que alude a mi acontecer. Vamos a tratar de desentrañar esta cita de apariencia un tanto críptica. Dice Marías que mi vida es la metafísica. Si tomamos nuevamente el diccionario de la Real Academia, vemos que metafísica es definida como la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Buscamos ahora la palabra ontología y dice así: parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. La verdad es que hay que ser muy sutil para encontrar la diferencia entre una y otra definición. Ambas dicen ocuparse del ser y de sus propiedades. ¿Y por qué se ocupan del ser? Pues porque, como hemos señalado antes, tradicionalmente la filosofía ha creído que el ser es el fundamento de cuanto hay, de toda realidad. Ahora bien, hemos visto que desde el punto de vista de la razón vital, el ser es un modo de interpretación de la realidad. Yo interpreto el cenicero que tengo delante como un recipiente para dejar la ceniza del tabaco, o tal vez como un sujetapapeles, o como un recuerdo de mi abuelo. Dependiendo de su función vital tiene un ser. Pero eso que es se refiere a mi vida, radica en ella. Por eso el principio de la realidad, que es de lo que realmente se ocupa la metafísica, no es tanto el ser cuanto mi vida. Como ha quedado apuntado, mi vida no son mis emociones, aunque se den en ella, ni mis opiniones, que se dan también dentro de ella, sino que es un acontecer o drama. Recordamos una vez más que mi vida es la realidad radical, aquella en que echan raíces o encuentro radicadas todas las demás. Que las encuentre en el ámbito de mi vida no significa que no puedan trascenderla, es decir, que no tengan realidad más allá de mi vida. Lo que quiere decir es que me constan en la medida en que se me hacen presentes en mi vida, y solo en esa medida. Cuando hablamos de la vida no nos referimos a la vida biológica, ni siquiera a una teoría o idea sobre la vida, sino a la vida personal. A eso a lo que nos referimos cuando decimos mi vida, yo viviendo. Como vamos a ver, se trata de una noción escurridiza, precisamente porque en mi vida se me hace presente toda realidad, a la par que ella misma es una realidad singular,
diferente de todas las otras conocidas. Para empezar, estamos inmersos en la vida, o más exactamente, estamos viviendo. En otro capítulo ya pusimos el ejemplo de los peces que desconocen el agua porque no es que la tengan ante sí, sino que están en ella. Nosotros estamos viviendo, y lo que tenemos ante nosotros son las cosas que nos son lo más evidente. Por eso nuestra atención se vuelca en ellas. Solo muy tardíamente reparamos en la vida. Y conviene que así sea, porque si en vez de vivir con naturalidad lo que hacemos es partir de una teoría acerca de la vida, perdemos contacto con la propia vida que pretendemos conocer. Las teorías o interpretaciones de la realidad son instrumentos al servicio de mi vivir, pero aquí de lo que se trata es de mi vivir mismo. De modo que cuando hablamos de vida humana nos referimos al uso coloquial de esta palabra. C'est la vie, que dicen los franceses, es la vida. Hemos de evitar aplicarle acepciones teóricas y menos aún reducirla a lo biológico. Conviene subrayar que esta necesidad de aproximación a la vida humana ha tenido su despegue en el siglo XX. El pensamiento occidental, consciente de su importancia y singularidad, ha buscado escapar de la terminología aplicada a las cosas. Así se ha hablado del yo, el sujeto, la conciencia, la existencia, el Dasein, la subjetividad, para sí, etc. Pero al calificarla se partía ya de supuestos teóricos que la privaban de la inmediatez de la contemplación directa. De hecho, a menudo acababan por recaer en el término hombre, equiparándolo a la vida humana, lo cual suponía anular la originalidad del descubrimiento de la vida humana. Marías aclara: el hombre es una realidad que yo encuentro en mi vida. No es que ambos conceptos sean ajenos el uno al otro. Hombre es circunstancia que forma parte de mi vivir, como iremos desglosando a lo largo de los siguientes capítulos, aunque ahora nos pueda resultar confuso. La preocupación de Marías ha sido poner a salvo la realidad, y ello pasa por respetarla tal cual se nos presenta. Por las razones ya expuestas, se ha centrado en esa realidad singular que es la vida humana, o para ser más precisos, de mi propia vida, cada cual la suya. Por eso, en un primer momento, para él prima la intuición, que filosóficamente implica la visión directa de algo, su vivencia. Primum contemplatio, lo primero contemplar. Decía Marías que 3/4 partes de toda filosofía se hacen mirando, y la única vida que me es directamente accesible es la mía. Por eso, mi vida será el punto de partida para tratar de comprender todo lo demás, incluyendo las otras formas de vida, desde la vegetal o animal hasta la angelical o la divina, a las que llegaré si acaso añadiendo o quitando cosas al conocimiento de esa vida mía. Mi vida, en el sentido aquí expuesto, insistimos, no es biológica, sino biográfica. Es decir, no se expresa según una estructura orgánica, sino narrativamente, contando una historia. De todos modos, hay que tener buen cuidado en no confundir el modo de manifestar la vida con el hecho de pensar que se limite a seguir una trayectoria específica. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la vida no se compone solo de lo acaecido, de aquello que nos ha pasado y de nuestras elecciones finales, lo cual es lo manifiesto, lo que se ve, sino también de las trayectorias que han sido posibles y no se han materializado por diversos motivos, pero que han sido determinantes en la realización de cada vida. La vida no es algo ya hecho, como el resto de realidades, sino que supone un quehacer que implica que yo tengo que anticipar, imaginar, pues no se me da hecha ni siquiera como posibilidad, y además tengo que llevarla a cabo en vista de unas circunstancias dadas, concretas, que me afectan a mí, por ser mis circunstancias. Al hablar de la vida, dice Marías, no nos enfrentamos con una realidad más, sino con otro sentido de la palabra realidad. Literalmente, esta realidad es irreductible a toda otra, y por tanto a la realidad en el sentido de las cosas. La dificultad de aprehensión de la vida humana reside precisamente en esto, en que obliga a usar nuevos conceptos, incluso a dar un nuevo sentido al verbo entender.